soy la doctora Pitoni, la neuróloga de acá, del hospital. Algunos ya me conocen. Esta charla vamos a interactuar un poquito con esta charla, porque esto ya lo di el día de la jornada, algunos ya lo escucharon, y tiene que ver un poco con esta cantidad de pacientes que ingresan con convulsiones a la guardia y terminan en la terapia. Más allá de los costos que esto representa para el Estado, ¿no?, que es un montón, el costo que representa semejante estrés para un paciente que termina intubado innecesariamente, porque realmente luego de la convulsión el paciente tiene un posictal que puede ser más o menos largo, depende de cada paciente, que no necesariamente tiene que terminar el paciente intubado. El Glasgow siempre va a estar bajo una convulsión, porque el posictal así lo determina. Hay que esperarlo, hay que darle un tiempo, y esto lo vamos a ir hablando de a poco. O sea, acá vamos a ver la base de lo que son las convulsiones y el tratamiento de un paciente que ingresa a la guardia por una convulsión. Generalmente el paciente que ingresa a la guardia después de una convulsión ingresa posictal. ¿Puede repetir la crisis en la guardia? Sí. Bueno, ¿qué hacemos con ese paciente y cómo determinamos que ese paciente está en un estatus convulsivo o no? Esto ahora lo vamos a charlar. La idea es que entre todos podamos sacar conclusiones también. Se está grabando la llamada. ¿Listo? Se va a grabar, sí, para que ven la... Bueno. Vamos a hablar un poquito de la epidemiología. Las crisis epilépticas corresponden al 1% de las consultas en los servicios de urgencia de adultos y al 2% de las consultas en pediatría. No sé si acá hay algún pediatra, pero bueno, ocurre. 1 de cada 10 personas presentará una crisis epiléptica en algún momento de su vida y 1 de cada 150 en el mundo tendrá epilepsia. ¿Cuál es la definición de epilepsia o de crisis convulsiva? Una crisis se define como la aparición transitoria de signos y síntomas debido a una actividad neuronal excesiva o sincrónica en el cerebro. La epilepsia se define, esta es la última definición, por la ILAE, la presencia de 2 crisis convulsivas no provocadas, separadas por más de 24 horas con retorno al estado basal intercrisis. O la presencia de una crisis convulsiva no provocada y una probabilidad de presentar nuevas crisis durante 10 años, durante los 10 años siguientes, que sería similar al riesgo de recurrencia de 2 crisis seguidas. O el diagnóstico de un síndrome epiléptico. Los síndromes epilépticos generalmente se diagnostican en la infancia. Y ya el paciente ingresa con esta característica de la guardia. Un paciente adulto va a ingresar con una característica Lennox-Gastaut. Bueno, este paciente tiene un diagnóstico de Lennox-Gastaut. Entonces yo ya sé que ese paciente tiene un síndrome que viene acompañado de un montón de otras cosas. Estas son las clasificaciones de los tipos de crisis. ¿Importa para la guardia? No. La verdad es que no. El paciente entra convulsionando. ¿Es una crisis focal? ¿Es una crisis tónico-clónica generalizada? Podría ser. ¿Puede ser que una crisis focal se convierta en una crisis tónico-clónica generalizada? Sí, las más floridas son las tónico-clónicas generalizadas. El paciente puede estar con un síndrome de ausencia, donde el paciente se pierde, queda colgado un rato, el familiar te dice, mira, no sé qué le pasa, algo le está pasando que no sé qué le pasó, y de pronto estábamos tomando mate y se quedó con el mate así. Bueno, puedo pensar que esa es una crisis generalizada, pero de ausencia. Pero para la guardia no importa, el paciente ingresa por una convulsión. Y esto es lo que tenemos que resolver. Hay algo que uno tiene que saber en la guardia, que es que cuando un paciente te dice yo dejé de tomar la medicación porque el médico me dijo que la deje de tomar, tengo que saber el tiempo que hace de esto y cuánto hacía que sin medicación él no tenía crisis. Porque yo puedo considerar una epilepsia como curada, por así decirlo, cuando el paciente durante 10 años no tomó medicación anticonvulsivante y durante esos 10 años, 5 no tuvo crisis. Si el paciente dejó de tomar la medicación hace 8
y la última tuvo hace 3, ese paciente es epiléptico. Sigue siendo epiléptico y sigue teniendo que volver ahora a tomar la medicación. Bueno, ¿cuáles son los tipos de crisis que hay? Tenemos las sintomáticas agudas, las remotas y las no provocadas. Las agudas son aquellas donde ocurren en forma aguda, en menos de 7 días. Generalmente tienen que ver con los trastornos metabólicos, ¿no? Que son estos que la hipoglucemia, la hiperglucemia, la hipernatremia, la hiponatremia, todos esos tipos de situaciones metabólicas al paciente le pueden provocar la convulsión. En general, les pasa a los pacientes de edad adulta, mayores, adultos mayores de 60 años, tenemos que tener en cuenta que tienen la misma probabilidad que un niño de tener convulsiones. Entre la de mediana edad, la probabilidad de ser epiléptico baja, pero a partir de los 60 años aumenta tanto como en un niño de 2 años. Después tenemos las crisis sintomáticas agudas, las remotas, que son las que tienen que ver con lesiones. Un paciente que se cae de altura y tiene un TEP grave, tiene alta chance de tener convulsiones. Y las crisis no provocadas, que son las idiopáticas. Estos pacientes que de la nada tienen una convulsión o están durmiendo y tienen una convulsión y se despiertan porque el familiar se da cuenta o porque se despiertan otro día con la lengua mordida, que se hicieron pis y en un estado como si hubiese pasado, los hubiesen reventado a palos durante la noche, porque eso es lo que pasa con una crisis. El paciente queda muy agotado porque la descarga muscular que se genera para la crisis es enorme. Por eso el paciente queda en el estado que queda, que es posital. Bueno, las sintomáticas agudas tienen que ver con todo esto de que estábamos hablando. Tenemos las estructurales, que son por hacer isquémicos hemorrágicos, en esta población abundan, hematoma subdural, vasculitis, TEC, neurocirugía, encefalopatía, por infecciones del sistema nervioso central, meningitis, encefalitis. En esta población hay mucha meningitis. Por brotes de esclerosis múltiple, lo vamos a ver mucho menos en este hospital. Toxicológicas hay mucho también. Los pacientes con el consumo indebido de drogas les pasa esto. Los pacientes que consumen muchas benzodiazepinas, que generalmente son los adultos mayores, ellos toman benzodiazepina como nada, para dormir, porque se lo dijo la vecina. Bueno, dejan de tomar porque no la pudieron comprar y ese paciente tiene alta chance de tener una convulsión. Y las metabólicas, que es lo primero que uno tiene que pensar cuando ingresa un paciente a la guardia, ¿no? Bueno, las remotas, que tienen que ver esto con la estructura, son estructurales, la mayoría de las veces son cicatrices, MAP, angiomas, tumores, malformaciones, enfermedades neurodegenerativas. Y bueno, las remotas, que son las idiopáticas, donde uno tiene que buscar la causa. Generalmente no aparece la causa, pero el paciente, vamos a ver si hay que tratarlo o no. Los pacientes con convulsiones tienen gatillantes, ¿no? Hay gatillantes que determinan que el umbral convulsivo baje y ese paciente desencadena una convulsión. Y son factores que pueden causar una convulsión en personas con predisposición a epilepsia o pacientes que ya tienen epilepsia. Ocurre que hay una reducción del umbral convulsivo y generalmente en los pacientes epilépticos es porque no tomaron la medicación anticonvulsivante. Los pacientes, como hace tiempo generalmente que toman la medicación y no tienen crisis, dejan de tomarla. El umbral convulsivo cae mucho, muy rápidamente, y ese paciente tiene una convulsión. Y otra de las causas es la económica. El paciente no consigue la medicación, no la puede comprar, a veces no se la dan, y este paciente cae en convulsión. Bueno, el umbral convulsivo es el balance entre factores inhibitorios y excitatorios del cerebro que determina la susceptibilidad de una persona a sufrir una convulsión. La siguiente causa
yo diría que es en el 80% de los casos, la falta de sueño, la ingesta de bebidas alcohólicas, fiebre, drogas ilegales, estrés, destellos luminosos, infecciones, ayuno y ruido. ¿De qué tipo de convulsiones se trata la de destellos luminosos? Son las epilepsias fotosensibles. El paciente se va a bailar, no tomó la convulsión, no tomó el antiepiléptico, se va a bailar, la luz del boliche es centellante, similar a la que le hacemos el estímulo, y además tomó alcohol. ¿Cómo termina el paciente? En la guardia. Hay un montón de drogas que incluso me bajan, me descienden la cantidad, la concentración del anticonvulsivante en plasma, y generalmente son los antibióticos. El paciente generalmente le va a la guardia, la mayoría de las veces se da con un antibiótico y no tiene un interrogatorio hecho. ¿Usted qué toma? ¿Usted toma alguna medicación? ¿Usted tiene alguna situación? No, porque el paciente que entra a la guardia, uno lo atiende, le soluciona el problema en el momento, el paciente se va. Pero los antibióticos descienden el umbral convulsivo. ¿Por qué? Porque desciende la concentración del anticonvulsivante en plasma. Y esto hay que saberlo, porque ese paciente se trató la angina, pero en su casa tuvo convulsiones y vuelve a entrar con un síndrome convulsivo. Bueno, entonces le vamos a hacer un interrogatorio al paciente con todo esto que dijimos. Lo primero que le vamos a preguntar es si es epiléptico, si no es a él, a la familia, si tuvo consumo de alcohol, si tomó la medicación, cuántas horas duerme, qué tipo de anticonvulsivante toma, cuántos toma, porque hay epilepsias que son refractarias. El paciente toma 3, 4, 5 drogas anticonvulsivantes. Una que falla, ese paciente tiene convulsiones. Todo eso hay que saberlo, y ese paciente que uno pesquisa en la guardia con un laboratorio normal va a ir al neurólogo con un dirigido, ¿no? Por supuesto, con un turno dirigido. El paciente que tiene un trastorno metabólico y que tuvo una crisis, se trata el trastorno metabólico y nada más. No es epiléptico y no hay que mandarlo al neurólogo. Si quieren, sí, pero no es necesario. Porque ese paciente le mejora el metabolismo, ese paciente resuelve y no le vuelve a pasar nunca más, a menos que tenga otra vez un trastorno metabólico. Bueno, vamos a hacer el examen físico neurológico porque yo tengo que ver qué tipo de convulsión tuvo. Más que qué tipo, qué causa la convulsión. Le hacemos un laboratorio, le hacemos una neuroimagen, porque hay que ver si no hay un trastorno estructural. Y le hacemos el examen físico neurológico. Este paciente tiene signos meningios, tuvo fiebre. Hay preguntas y hay cosas que uno tiene que tener en cuenta cuando entra el paciente a la guardia. Tiene dolor de cabeza, ¿cuánto hace que le duele? No sé, pero hoy me duele más que nunca. Le hacemos la evaluación neurológica, si tiene signos meningios, le hacemos un laboratorio, le hacemos una tomografía, y si sospechamos que ese paciente puede tener una meningitis, ¿qué le hacemos? La punción lumbar. ¿Cómo? Una punción lumbar. Una punción lumbar. ¿Se le hace a todos los pacientes una PL? No. Es un garrón. Entonces, pero sí tengo que buscar. Ahora en la época, empieza la época de la meningitis, y esto hay que tenerlo también en cuenta. Bueno, le vamos a hacer el laboratorio con hemograma, glucemia, urea, creatinina, ionograma. Ya sabemos todo lo que tenemos que hacer. Y vamos a buscar las causas. Bueno, acá estamos. Vamos a pedir una neuroimagen en mayores de 40 años. Me parece que si el paciente tuvo una convulsión y tiene un laboratorio alterado o no tomó la medicación, no hace falta una tomografía. Se evaluará en cada caso en particular, pero vamos a buscar los signos de focalidad, lo que estamos hablando recién, el estado mental, si tuvo un TEC reciente,
si tiene cefalea persistente, patología oncológica, anticoagulación, inmunosupresión, fiebre o sospecha de confirmación de HIV, que eso también hay que consultarlo porque los pacientes con HIV generalmente pueden tener lesiones en el encéfalo por causa infecciosa. Lo que hablamos recién, algunos pacientes vamos a darles una punción lumbar. Cuando yo veo alguna cosa que me llama la atención en la tomografía, alguna imagen que me llama la atención en la tomografía, voy a pedir una resonancia. La resonancia en este hospital no es tan fácil hacerla, con lo cual tenemos que pensar mucho a qué paciente le vamos a pedir una resonancia, porque hay que trasladarlo, hay que mover todo un sistema para hacer una resonancia que no sabemos si es necesaria. Un electro prolongado de sueño, bueno, la idea es que algún paciente que tiene una convulsión que no es metabólica, yo en 24 horas tengo que tener un electroencefalograma. Siempre. Porque en las primeras 24 horas la actividad epileptiforme se ve mucho más clara que en la medida que va pasando el tiempo. Si yo un paciente tuvo una convulsión ayer, digo, bueno, tenés turno para dentro de una semana, probablemente ese electro sea normal. No quiere decir que el hacérsela a las 24 horas vaya a ser anormal, pero tengo mucha más chance de que sea patológico. Y en la patología que yo voy a ver si es focal, si es generalizado, qué tipo de descargas tiene, si es una encefalopatía. El electroencefalograma es un estudio barato y que tira muchísima información acerca de la actividad eléctrica del paciente. Si por supuesto el paciente tiene una lesión en el área profunda, no voy a llegar a verlo con el electroencefalograma porque es cortical solamente, pero para lo que es una epilepsia generalizada sirve y habría que pedírselo. Es un estudio que es gold estándar para la epilepsia y es barato. En realidad se dice que debería haber un electroencefalógrafo en cada guardia. Poco posible en este medio, pero bueno, debería ser así. Y bueno, las pruebas genéticas, que eso es para el estudio de los pacientes con síndromes epilépticos, que no es la población que nosotros estamos viendo en este momento. Esto es importante, porque a veces ingresan los pacientes a la guardia y te dicen, no, tuve una convulsión en mi casa. ¿Y cómo fue? Se desmayó. ¿Es una convulsión? ¿No es una convulsión? A veces te dicen, no, estábamos discutiendo y se cayó el piso y empezó a temblar. ¿Es una convulsión? ¿No es una convulsión? Bueno, tengo que hacer un interrogatorio. Porque puede ser un síncope, puede ser una IT, pueden ser parasomnias, donde el paciente en la noche, y esto ocurre mucho, tiene movimientos de piernas o mioclonías y se pueden confundir con convulsiones. En realidad lo que tiene el paciente es síndrome de piernas inquietas, por ejemplo. Y no le deja dormir a la mujer, por supuesto. Y las crisis psicógenas que en esta población que nosotros atendemos hay muchas. Porque la gente sufre mucho. Y la gente cuando sufre tiene que hacer un síntoma como puede. Las crisis psicógenas es un síntoma. Cerca del 20% de los pacientes serán mal diagnosticados. Es un montón. La verdad es un montón. Un interrogatorio y un examen físico detallado pueden poner de manifiesto orientadores a estos cuadros. O sea, una crisis psicógena, por ejemplo. Entre el paciente, la guardia se revoluciona porque las convulsiones generalmente son muy floridas, los familiares se asustan mucho, los médicos de guardia se asustan mucho con una convulsión porque creen que el paciente va a entrar en estatus y se le va a freír el cerebro, porque es lo que todos los médicos de guardia creemos cuando hacemos guardia y entra un paciente convulsivando.
Entonces lo primero que hay que hacer es, le abrimos los ojos. El paciente que tiene una crisis psicógena hace fuerza para tener el ojo cerrado. Vos no le abrís el ojo naturalmente. El paciente hace mucha fuerza. Esto hay que tenerlo en cuenta. No le voy a poder abrir los ojos a un paciente que está con una crisis psicógena. Incluso cuando logro abrirle el ojo, que vos le hablás al paciente, abrí los ojos, el paciente te va a mirar. Porque no está en una crisis. Y uno esto es una pavada lo que estoy diciendo. Uno dice, pero tengo que... Sí, lo primero que tengo que hacer es ver la pupila de un paciente cuando ingresa. Y para ver la pupila tengo que abrir los ojos, no me queda otra. ¿Cuál es el tratamiento? Es lo que hablamos recién, según el tipo de crisis y de la causa. En las agudas, generalmente, los pacientes se solucionan el problema agudo, que generalmente es metabólico, o dejó de tomar la medicación, o esa noche no tomó la medicación porque se iba a bailar y iba a tomar alcohol. Todo eso hay que solucionarlo y ese paciente no vuelve a tener una crisis a menos que vuelva a repetir la causa que lo originó. Ahora, si la crisis no es aguda, tengo que iniciar el tratamiento. ¿Puedo iniciar el tratamiento desde la guardia? Sí, pero tengo que ver que tienen que ocurrir algunas cosas. Primero, que el laboratorio tiene que estar bien, la neuroimagen tiene que estar bien, y tiene que estar 2 crisis separadas por más de 24 horas con el retorno intelectual basal. Usted tiene el paciente entre una crisis y la otra, tiene que recuperar completamente. O una crisis con riesgo de recurrencia. ¿Cuáles son los riesgos de que una crisis vuelva a ocurrir? Cuando hay un patrón epileptiforme en el electroencefalograma, por eso hablábamos del electroencefalograma en la guardia, cuando hay una imagen epileptogénica en una tomografía, por ejemplo, cuando tengo una crisis nocturna. Las crisis nocturnas, generalmente, ese paciente vuelve a repetir. ¿Por qué? Está durmiendo, generalmente el paciente tomó la medicación. Y cuando el paciente no toma la medicación, las crisis raramente ocurren en la noche. Pueden ocurrir, pero raramente ocurren en la noche. Ese paciente pasaría a ser epiléptico probablemente. Y cuando tengo una crisis sintomática remota. Estas son las causas para iniciar las medicaciones anticonvulsivantes. ¿Le puedo dar como médico de guardia una medicación anticonvulsivante? Sí. Después lo mando al neurólogo y el neurólogo también a estudiar. O verifica la medicación. Cuando yo atiendo a un paciente en la guardia, lo primero que le van a dar los médicos de guardia, ¿qué va a hacer? ¿Qué anticonvulsivante le van a dar? Fenitoína. ¿Por qué? Porque es barata, es fácil de conseguir. Porque ¿es la mejor medicación? No. La realidad es que no. Tiene muchos efectos adversos, más que el control de crisis a largo plazo, ¿no? Entonces, generalmente puede salir con fenitoína de la guardia, después en el consultorio va a haber que hacer el switch por otra medicación. A veces, nosotros como neurólogos en el consultorio también tenemos que evaluar la capacidad que tiene el paciente de poder conseguir otra medicación que sea de segunda o tercera generación. Pero la fenitoína no sería la mejor medicación para un paciente. Si hay levetiracetam, sería ideal. Es difícil de conseguir para el paciente porque no está, lamentablemente, no está en el programa de epilepsia. Entonces, en los programas de epilepsia, el ProEpi no tiene levetiracetam como opción. Entonces, el paciente la tiene que conseguir por otros lugares que a veces no es tan fácil. Bueno, vamos a hablar del fantasma de la guardia, que es el estatus epiléptico, que es el terror de todos los médicos de guardia, que el paciente
no salga de la crisis y termine con un estatus. Así es como hemos visto muchos pacientes que han pasado guardia a terapia intubados por un estatus convulsivo que no era. ¿Cuál es la definición de un estatus epiléptico convulsivo? Mayor o igual a 5 minutos de convulsiones continuas o 2 o más convulsiones sin recuperación, intensidad completa de la conciencia. Esto está bien, pero puede pasar que el paciente no termina de recuperarse porque está con un posital prolongado. Pero nunca hace la otra crisis. Tengo que esperarlo. No me queda otro que esperarlo. Está el estatus epiléptico no convulsivo, que ese es un poquito más complicado. Generalmente los pacientes no arrancan con un estatus no convulsivo. El paciente que tiene un estatus no convulsivo generalmente ya está en terapia o ya está internado en la guardia y hace un estatus no convulsivo. Donde hay cambios clínicos de comportamiento sensorio generalmente asociados a conductas motoras mínimas o ausentes en contexto de descargas epilépticas continuas en el electroencefalograma. Es un paciente que lo quieren extubar, le bajan toda la sedación y el paciente no se despierta. Tengo que buscar, tengo que pensar en el estatus no convulsivo. ¿Cuál es el tratamiento del estatus epiléptico, no? Primero hay que mantener las funciones vitales. El ABC, que es en la guardia, ya lo saben un montón. Tengo que finalizar la crisis, tanto clínica como eléctrica. Cuando es eléctrica es no convulsivo, cuando es clínica es convulsivo. La crisis, las crisis convulsivas, hay que terminarlas, tienen que finalizar y todo lo que yo haga para que ese paciente deje de convulsivar es poco. Siempre tengo que terminar la crisis. Hay que poner 2 días al paciente, se asegura el acceso venoso, porque tenemos que administrar soluciones endovenosas, líquidos endovenosos, depende del metabolismo y el estado glucémico del paciente. Si hay hiperglucemia, especialmente fase inicial del exceso de catecolaminas, que son muy estimulantes para el sistema nervioso. Es preferible mezclar suelo sanguíneo fisiológico. La corrección de causas de rápida identificación, como convulsión o fiebre, y iniciar el tratamiento farmacológico a los 5 minutos. La mayoría de las crisis abortan a los 3 minutos. Lo que pasa es que entra el paciente convulsivando y ya están agarrando la benzodiazepina, tráeme, cargame una jeringa, poneme las 17 ampollas de fenitoína y empiezan con todo el despelote de la guardia, corren todos y el paciente ya está positando. ¿Y qué hacemos con ese paciente? La primera línea de tratamiento de un paciente con convulsiones es benzodiazepina. En 2 cargas, si el paciente tiene convulsión, le pongo una benzodiazepina, espero 5 minutos, si repite la convulsión o sigue con la convulsión, le tengo que aplicar otra vez una benzodiazepina. No es que ya estoy pensando, pasar los 7,5 que lo voy a intubar. No. Bueno, ahí estamos. La primera línea, 5 minutos. Empieza a los 5 minutos de la convulsión. Benzodiazepina de elección, lorazepam es la mejor. De 2 a 4 miligramos endovenosa. No es intramuscular el lorazepam. Es endovenosa. El diazepam, el midazolam, no es endovenoso, es intramuscular. Y no es lo mismo. Y tiene que ver con el pH de la droga. Va a actuar como corresponde el lorazepam endovenoso en 2 a 4 miligramos y el midazolam de 5 a 10 miligramos intramuscular. Intramuscular en el músculo que sea. En la pierna, se lo clavo en la pierna, no importa. El tema es abortar la convulsión.
Si la convulsión no se detiene, voy a repetir la benzodiazepina a los 5 minutos. ¿Puedo intercalarla? Sí. Le puedo poner lorazepam y después espero 5 minutos y le pongo midazolam. Pensemos una cosa. Si yo a un paciente le pongo lorazepam, a los 5 minutos le doy midazolam, la crisis cesa. ¿Qué puedo esperar que le pase a ese paciente? Me duermo hasta mañana. ¿Lo voy a intubar? No. No. Lo tengo que esperar. Entre el Posital y la benzodiazepina que tiene encima, probablemente se vaya a la casa durmiendo. Si la convulsión sigue, ahí sí, tengo que ir a una segunda línea. Y empezamos, que es a los 20 minutos. Y ahí sí, fenitoína. Si hay levetiracetam, es el sumo de la locura, porque le ponemos levetiracetam. Generalmente en la guardia no hay levetiracetam. En este medio, estamos hablando de los británicos, sí hay, pero en este medio no. En la guardia tenemos algo de levetiracetam. Sí, hay. Actualmente. ¿Suficiente? Sí. Suficiente, sí. ¡Qué bien! Bueno, levetiracetam, chicos, me encanta. De 20 a 60 miligramos por kilo. En la dosis. Y en la carga. Si no, fenitoína. Sí. ¿Cómo es que yo le doy a un paciente fenitoína? ¿Cómo a alguno de guardia que esté acá? Las de la guardia. ¿Cómo es la carga? No lo leas. Fenitoína, Sí, 2 ampollas cada 10 kilos. bien. 2 ampollas cada... Sí, está bien. ¿Y en cuánto se lo pasas? 1 hora, 30 minutos, más o menos. Si el paciente pesa 70, ¿cuántas ampollas le pones? 14 sería. ¿Y en cuánto se lo pasas? Y 1 hora. No, está mal. ¿Por qué? El tiempo que vos me pasás la medicación es, si vos le pasás 14 ampollas por 2, son 28 minutos. Si le pasás 10 son 20. Perfecto. Para pasarlo en 1 hora, ¿cuántas ampollas tuviste que haber metido? Bueno, por eso. Entonces, siempre es el doble de la cantidad de ampollas, así calculás el tiempo. La mayoría de las veces lo pasás en 30 minutos, porque 20 o 30 minutos, la verdad que da lo mismo. Tercera línea. Y ahí estamos, ya sí, estamos hablando de un paciente de terapia, donde ya está con 40 minutos de convulsión, el paciente no deja de convulsionar y tengo que pensar, sí, en el manejo de UTI, donde tengo que ir a anestésicos generales, a sedantes, como tiopescal, palpuronio, ketamina o propofol, que son las medicaciones que le damos a este tipo de pacientes, mantenerlo en un coma inducido durante 24 horas, más el tratamiento con anticonvulsivantes. Y en esas primeras 24 horas, a ese paciente yo tengo que pensar en bajarle los sedantes y empezar a extubarlo, porque tengo que ver cómo va el paciente a responder. Bueno, ya saben cómo es la retirada del último que serán mucho mayores. El tema con estos pacientes es que a veces le queremos sacar la sedación y el paciente no responde. Entonces yo tengo que pensar que ese paciente puede estar con un estatus no convulsivo. Y, bueno, esto es más de lo mismo, ¿no? A veces el paciente está con en la terapia, está con 2 antiepilépticos y el paciente no responde. Es un refractario. Si le doy más anticonvulsivantes es un superrefractario. Estos pacientes refractarios y superrefractarios, incluso el estatus convulsivo que no responde en 24 horas, tiene una chance de mortalidad elevadísima. Sobre todo el superrefractario es un 90% de mortalidad. Porque no hay forma de pararlo. Nosotros hemos tenido acá un paciente
que le bajamos hasta la temperatura, le habíamos puesto a 34 grados, en hipotermia, y no respondía. Pero lo que hay que hacer es todo para que ese paciente deje de convulsionar. Si lo tengo que meter en el freezer, lo meto en el freezer, no importa. Tengo que bajarle las convulsiones. El tema es que ese paciente, cuando yo empiezo a bajar la sedación, vuelve a convulsionar. Bueno, estos son un poco de los cambios fisiopatológicos que ocurren en el organismo con las convulsiones. Cuando pasan los 30 minutos, todos los mecanismos compensadores del organismo fallan, empiezan a fallar. Por eso es tan importante abortar la convulsión. Mientras tanto, el organismo responde, compensa y logra, la mayoría de las veces, salir del cuadro de estrés. Después, ya cuando empiezan a aparecer los mecanismos que no puede compensar el paciente, ya el estrés supera cualquier situación y ya se complica el metabolismo mucho más. Porque cuando los mecanismos compensadores fallan, el paciente sigue convulsionando, el cuadro inicial, más los mecanismos compensadores que fallan, más el cuadro de estrés que el paciente tiene, más todo el sistema funcionando mal, es muy difícil hacer que ese paciente salga de la crisis. Y si sale, tengo que ir a terapia. Y tiene que estar intubado y tiene que estar con anestésicos mayores. Que eso es algo no gratuito para el paciente. Bueno, acá estamos los tiempos de lo que estábamos hablando. A los 5 minutos se inicia el tratamiento con benzodiazepinas por 2. A partir de los 30 minutos ya le pasé la fenitoína, las drogas antiepilépticas, y si no compensa, ese paciente tiene que pasar a terapia. Pero tengo que saber que ese paciente que yo le pasé 2 ciclos de benzodiazepinas, el glampo no se lo voy a poder medir. Siempre va a ser menor a 8. Y eso no va a hacer que yo tenga que intubarlo, lo tengo que esperar. Yo el otro día en la guardia mandé a un paciente prácticamente dormido, era un paciente epiléptico, que no había tomado bien la medicación, había tenido una crisis y entró con crisis. Le pasé 2 ciclos de benzodiazepinas. Porque un paciente que está medicado, que deja de tomar la medicación y tiene una crisis, es mucho más complicado abortar esa crisis. Y lo mandé prácticamente dormido a la casa. O sea, se lo llevaron, no, me lo llevo, que dijo el padre, porque después, bueno, durmió hasta el otro día y no pasó nada. Pero si yo me tomo hoy un clonazepam, me duermo en el consultorio. Y no por eso me van a intubar. Los tiempos de las crisis focales, del estatus no convulsivo y de las convulsiones tónico-clónicas generalizadas son distintos. El T1, que es cuando yo tengo que empezar con las benzodiazepinas, en las tónico-clónicas generalizadas es de 5, en las focales es de 10, y en el estatus no convulsivo es de 10 a 15 minutos. Y el T2, en uno es de 30 y en otro puedo esperarlo hasta 1 hora. Por eso hay que esperar. En el no convulsivo hay que dudarlo. Bueno, estatus no convulsivo. Su definición se basa en la ausencia de actividad motora manifiesta y patrón de electroencefalograma indicativo, que son las descargas periódicas generalizadas. Eso es lo que hay que ver en un electroencefalograma. Cualquier persona que esté en la guardia, personal médico o enfermería, y ve un patrón de electroencefalograma no convulsivo, se da cuenta que el paciente, que ese electro no es normal. No hay que hacer mucho curso de eso para darse cuenta de que ese electro no es normal.
Los criterios de Salzburgo de 2015 definen las características del EEG para diagnosticar un estatus epiléptico no compulsivo como descargas epileptiformes periódicas de más de 2,5 Hz o actividad de tatita rítmica continua de más de 0,5 Hz. Chino básico. Yo lo veo y me doy cuenta que ese paciente está en estatus. Pues yo no me voy a poner, el médico de guardia no se va a poder, a menos que sea una persona que informe electroencefalograma, no se va a poder medir la onda, la espiga. No, ves que hay algo que está descargando permanentemente, porque la descarga es permanente y se da cuenta. Por eso se puede hacer un monitoreo. Los pacientes con epilepsia, con estatus convulsivo suprarrefractario, se puede hacer monitoreo continuo de electroencefalograma. Y el mismo médico de terapia se da cuenta que le pasa la medicación o le pasa el anestésico y ve cómo la descarga cesa. Porque hay que llegar a un patrón que se llama brote de supresión, donde prácticamente es lineal el electroencefalograma. Eso no quiere decir que el paciente esté en muerte cerebral. Bueno, se debe sospechar en estados positales prolongados, síndromes confusionales, sobre todo en pacientes con epilepsia, sin una causa aparente, o tras un evento isquémico con disociación clínico-imagen. Pero volvemos a caer en la delgada línea de qué hacemos en la guardia cuando yo le pasé 2 ciclos de benzodiazepina y el paciente no se despierta. ¿Está durmiendo? ¿Está en estatus? Arte. Tengo que pensar que ese paciente sí está durmiendo, porque tiene 2 ciclos anticonvulsivantes, 2 ciclos de benzodiazepinas, más un estado posictal, lo tengo que esperar. La idea siempre es tener un electroencefalograma. No lo tengo. Bueno, yo me tengo que hablar con lo que tengo. Entonces lo espero. Bueno, estos son los datos. ¿Preguntas? ¿Dudas? Primero, muy bueno la parte que acentuás en el electroencefalograma. Por ejemplo, en pediatría, cuando sospechamos una meningoencefalitis, con el electroencefalograma y con una resonancia normal, hasta que esperamos la PCR, podemos ir sacando la ciclovía. O sea que encima te puede ayudar a definir conductas infectológicas, ¿no? Es un método maravilloso el electroencefalograma. Es un estudio. La verdad es un estudio barato, súper barato, no requiere mucha tecnología y la verdad que aporta una información extraordinaria en pediatría ni hablar. Elegir bien lo que comentaste de la resonancia. Nosotros tuvimos el otro día un paciente que nos lo derivaron, el protocolo es el mismo que vos has mencionado, pero en algunos lados no lo tienen claro. Entonces apelan a la tercera dosis de la benzodiazepina y en el medio fenobarbital, cuando eso se reserva para los menores de 6 meses o neonatos, y hacen la combinación perfecta. Benzodiazepina, fenobarbital, y para rematarte te doy una tercera dosis de benzodiazepina, obviamente hace una neumonía aspirativa, lo intuban, y después lo midazolam y lo despachan a terapia. Claro. Y en la terapia apurados, lo encaramos como una encefalitis, y de paso hagámosle una resonancia. O a la resonancia se tiene que comer otra anestesia. Sí. Aún estando en terapia intubado tenés que elegir bien el momento, porque si tenés una tomografía y un electroencefalograma, la resonancia, hacésela en otro momento, porque el foco es sacarlo de la convulsión y intubarlo lo antes posible. Totalmente. Aún intubado, los terapeutas asumimos costos de estudio, total está intubado, llevémoslo. Eso implica un traslado, una neumonía Médico que potencial. vaya, claro. Y, o sea, empieza mal con un protocolo errado y en el lugar donde deberíamos tenerlo con este timing de sacarlo en objetivo, no, ahora vamos a estudiarlo. Y en definitiva lo que debería salir en 1 o 2 días, terminas intubado más tiempo por un cuadro neumónico. Totalmente, y el estrés de ese paciente, Claro. después a nivel metabólico, es carísimo, es gravísimo lo que le pasa a ese paciente luego de que supera todo esto que fue innecesario. Sí. Porque una convulsión es desesperante, sí. Entiendo que es desesperante.
desesperante para el médico, para la familiar, y te digo, para el paciente no, pero sí a nivel metabólico, ¿no? Pero para los familiares que ingresan con el paciente, lo traen en el auto con un trapo colgando, porque es así, llegan a la guardia, el médico de guardia dice, uy, me tocó a mí, chao. Terapia, lo llaman, che, ¿tenés cama? Tengo un convulsivo. Cuando el paciente ingresa al hospital, probablemente esa convulsión ya se dio. Pero como está en un postal, probablemente es muy chiquito, está con fiebre, porque las convulsiones febriles en los niños son habituales. Y ahí se arma todo un sistema que es en exceso, porque también el exceso, entiendo que, viste que te dicen, bueno, más vale que sobre y no que falte, pero en este caso, a nivel sistema nervioso central, me parece que no estaría bueno. Hay que esperarlo. Y hay que tener paciencia. Entiendo, con el shock, el médico de guardia ve al paciente ahí y se desespera, están los enfermeros también desesperados porque ven que el paciente no responde. Bueno, va a responder. Y si no responde, vamos a ir a la tercera línea, que es llamada terapia. Mira, tengo un paciente, creo que está en el estatus, vamos a ver si le podemos pasar un sedante. Y en los niños, todavía el niño compensa más rápido que el adulto. Mucho más rápido y no tiene los positales tan largos como los adultos. Pero hay que esperarlos. Sí, yo creo que lo que nos queda de esta conversación es esperar, ¿sí? No, es la palabra clave. Yo creo que tenemos ahí en la primera línea 5 minutos que hay que esperar, y a veces esos 5 minutos, por más que sean eternos, hay que esperar, ¿bien? Y después tenemos la segunda línea que tienes también los 20 minutos. Entonces yo creo que en todo esto lo que nos debe de quedar a los que estamos en la guardia es tener un poco de paciencia, un poco de calma y esperar, como bien lo viene diciendo. Sí, esperar. Cuando se pueda hacer un electroencefalograma, a ver, si le en la guardia, pero es complicado. Porque aparte tiene que haber una persona, tiene que haber una persona que lo haga. Sí, perdón. Es de elección, en realidad sí es la que se usa. Lo que pasa es que tiene muchísimos efectos adversos la fenitoína. Y tiene muchos efectos adversos hematológicos y a largo plazo. Entonces, cuando uno elige la fenitoína, tiene que pensar que ese paciente va a tener a largo plazo efectos adversos serios. Sobre todo hematológicos, arritmias, porque es arritmogénico. Yo le paso a un paciente fenitoína y lo tengo que tener como monitoreo, porque ese paciente tiene arritmia y puede hacer una arritmia, porque es lo que hace la fenitoína. Muy bien. No teniendo levetiracetam, que en el programa en general lo utilizan. No teniendo levetiracetam, en realidad el levetiracetam es una droga extraordinaria. Le podemos dar carbamazepina. Lo que pasa es que el fenobarbital, la fenitoína y la carbamazepina son drogas antiguas, donde tienen muchos efectos adversos. Entonces, las de última generación, como el levetiracetam, y hay otras que son todavía mejores, no tienen tantos efectos adversos y controlan todo tipo de crisis. Entonces, es como si fuese un antibiótico amplio espectro y es beneficioso para el paciente. Lo que pasa es que lo que nosotros hacemos, yo cuando recito el levetiracetam, porque la verdad que lo explico mucho, los laboratorios nos traen muestras y nosotros se las damos a los pacientes. Hacemos que los pacientes nos vengan a buscar las drogas al consultorio cuando se les está por terminar, o les hacemos una planilla que ahora se puede hacer, que es para que vayan a retirar por región 12. Entonces el paciente lleva una planilla y nosotros cargamos, completamos, la lleva a región 12 y en región 12 le tramitan la medicación. Pero es una vueltita más. De todos modos, el plan ProEpi, cuando yo ingreso un paciente al plan ProEpi, tarda 45 días
recibir esa medicación. En el mientras tanto, yo le tengo que dar la medicación. Doc, otra cosa que creo que hay que resaltar, que es importante, a mí me pasó mucho cuando era médico de guardia y de verdad que uno se asusta mucho, en el postistal no usar benzodiazepina, ya el paciente está postistal. Muchas veces nos traen al paciente, terminó su proceso convulsivo en el auto, como usted dice, cuando entra, no, benzodiazepina y de una vez le metemos un lorazepam, todo eso, y prolongamos el efecto, sedamos más al paciente y nos asusta, aumenta no responde porque entonces ahí tú dices, bueno, no, este paciente no se despierta, pero claro, el postistal que por lo menos, por lo general 20, 30 minutos te va a durar un paciente regular y le metes la benzodiazepina, le alargas más el postistal, te llega a poner nervioso en muchos casos. Lo digo porque a mí me pasó. Pasa cuando uno está en la guardia. Pasa cuando uno está en la guardia y te da mucho de pensar, se te va a broncoaspirar. No, el paciente en su postistal lo va a pasar divino. Cuando yo empecé haciendo guardias, también me pasaba. Sí. Corría como una loca y sacaba el frasco de las ampollas de fenitoína. Sí, correcto. Fenitoína y benzodiazepina de entrada. Y el paciente ya pasó todo el proceso. Aparte, en cualquier lado, me metías el clonazepam en el ojo, no importa, el tema, y no. Tal cual. El tema es que tiene que haber, en cada guardia, tiene que haber alguien que tome a cada paciente que entra, que se intercambie, bueno, yo soy el que dice lo que hay que hacer. Porque el que está en la cabecera, esto es como la emergencia. Entonces hay uno que es el que da la orden y hay uno que es el que dice, y ese tiene que ser el que tiene más paciencia. Claro. Y el que puede tener el temple de poder esperar al paciente. Pero esto es como todo, para un paciente baleado, si gritamos todos y no hacemos nada con el paciente. Y esto es lo mismo con una convulsión. Claro. Pero todo, ay, ¿qué era lo que había que hacer? ¿Cuántas ampollas? ¿Cuánto tiempo le pasamos? 1 hora es un montón para pasar una medicación que la verdad es que tiene que pasar mucho más rápido. Pero bueno, con media hora que lo hagan, pónganlo media hora para todos, está bien.